Dice así Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema de la riqueza de no tener nada. La riqueza de no tener nada. Y este título está basado en aquello que no hace sentido. ¿Cómo vamos a ser ricos y no tener nada? Dios creó en 6 días y el séptimo día reposó. Jesucristo resucitó en el 8º día de la semana, indicando así el día después del día de reposo, el día del Señor. Día número 8, que representa un nuevo comienzo. El día de la resurrección, el día del Señor, el día domingo, representa un nuevo comienzo. Como lo fue con los sobrevivientes del gran diluvio en los días de Noé, que eliminó la vida de los seres humanos y dejó solamente 8 personas para un nuevo comienzo. Interesantemente, Jesús comienza su sermón. Este es el sermón de sermones, es el sermón del monte. Toma todos los capítulos del 5 al 7 y Jesús comienza dando una lista de 8 bienaventuranzas. Así como Moisés en el monte bajó a dar la ley al pueblo, Cristo descendió a los suyos para introducir las características de aquellos que pertenecen a su reino. Bienaventurado. Estas son las bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir afortunado, quiere decir feliz, muy feliz. La palabra bienaventurado está conectada con la bendición de Dios hacia una vida, que quiere decir que no hay bendición aparte de Dios. La opinión general de los felices, o sea, de los bienaventurados, es que son los ricos, los que gozan de dinero, los que gozan de placeres. Ellos son los felices, los que tienen honores, los que tienen poder, los que pasan los días jugando y pueden divertirse de diferentes maneras, pueden comer y tomar de las cosas más exquisitas,
y se ven totalmente libres de sufrimientos. Ese es el concepto de la felicidad del mundo. Mas sin embargo, Cristo abre aquí su sermón, el sermón del monte, con 8 bienaventuranzas, pintando así un nuevo comienzo de su reino que se ha acercado, dando así una noción diferente de lo que el mundo piensa que es la verdadera felicidad. Jesucristo dice, y lo acabamos de leer, pero se lo voy a resumir, Él dice: felices son los pobres en espíritu, felices son los que lloran, felices son los mansos, felices son los que tienen hambre, felices son los misericordiosos, felices son los de puro corazón, felices son los pacificadores y felices son los perseguidos. Esas son las 8 bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no nos enseñan lo que debemos de hacer para ganar el reino. Más bien hablan de las bendiciones que ya poseen aquellos que son redimidos por esta gracia soberana. Y ese es el nuevo comienzo. Jesucristo estableció un nuevo comienzo y lo presenta aquí en este gran sermón, instruyéndonos por medio de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas se refieren ante todo a lo que ya somos en Cristo. También hablan de las características espirituales que cada uno de nosotros debe de aspirar, debe de buscar poseer, debe de estar completamente motivado por ese carácter de Dios representado en cada una de las bienaventuranzas. Génesis capítulo 3 es el capítulo más devastador escrito en la historia humana. Génesis capítulo 3 nos dice muy claro que cada uno de nosotros hemos sido completamente sacados del huerto del Edén, sin ninguna oportunidad de regresar. Génesis capítulo 3 nos demuestra que nosotros estamos ajenos a la vida de Dios, estamos separados de Dios, estamos sin relación con Dios. Y eso por lo que ocurrió en el huerto con nuestros padres y por nuestro propio pecado. Debemos de declararnos en bancarrota espiritual cuando nos acercamos a Dios. Cuando queremos tener una relación con Dios, nuestra idea, nuestro pensamiento es: yo no tengo nada para Él. No tengo nada que ofrecer porque estoy en bancarrota completamente. Solamente he acumulado pecado tras pecado. Aún mis oraciones son pecaminosas, llevadas a cabo por un corazón engañoso. Entonces, es nuestro deber presentarnos delante de Dios en bancarrota. Jesús dice: el reino de Dios le pertenece a los que se han declarado en bancarrota. Les pertenece a los pobres en espíritu. Por eso son bienaventurados, porque solamente a ellos les pertenece
el reino, son bienaventurados. Así que vamos a ver 4 claves principales de qué significa ser un pobre de espíritu. ¿Qué significa esto? Y en primer lugar vamos a ver el orden. El orden es importante. Por eso el Señor nos los da y nos da en primer lugar esta bienaventuranza. Los pobres en espíritu. ¿Por qué esta bienaventuranza es el primero? Es la primera de las bienaventuranzas. Nadie entra en el reino de Dios si no es un pobre de espíritu. Es el más fundamental de las bienaventuranzas. Todas las demás bienaventuranzas fluyen a través de esta bienaventuranza. Nadie puede llorar, lamentarse, tener hambre y sed si no es en primer lugar un pobre de espíritu. Esto es lo que los fariseos nunca pudieron ver. Ellos estaban llenos de sí mismos. Ellos ignoraban su propio pecado y en muchas ocasiones cubrían su propio pecado, no reconociendo la idea de que estaban en bancarrota espiritual. Así que es número 1 por urgencia y es número 1 por necesidad. Noten que la primera bienaventuranza y la última bienaventuranza, la número 8, está en el versículo 10, terminan diciendo lo mismo, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera y la última terminan diciendo exactamente las mismas palabras. Esto hace la suma total de las bendiciones que resultan cuando se reconoce a Cristo como Rey soberano sobre cada corazón, sobre cada vida. Por esto está colocado como el primero y tiene mucho sentido. ¿Quién puede ser realmente bienaventurado si no ha reconocido a Cristo como su Rey? ¿Quién puede ser realmente feliz si no ha encontrado su Redentor, su Salvador? ¿Quién puede considerar una alta bendición cuando realmente está bajo condenación? En primer lugar, necesitamos confesar a Cristo que verdaderamente estamos en bancarrota espiritual. Nada espiritual será efectivo hasta que esto sea una realidad en nosotros. Puedes saber mucha Biblia, puedes orar mucho y hablar mucho de las cosas de Dios, pero si tu corazón no está primero destronizado con tu propio yo, arrepentido, no tienes lo fundamental, lo más básico para decir que estás en el reino, que le perteneces a Cristo el Rey. Tu vida misma es una ofensa a la santidad de Dios. Por eso, al menos que seas pobre de espíritu, al menos que hayas reconocido que no tienes ningún valor delante de Dios Santo, no estarás en el reino. No serás parte de su reino. Son muchos los que Jesús dice al final de su sermón, en el capítulo 7, muchos que dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no hicimos todas estas cosas para ti?
Y Jesucristo les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Hoy te ruego que veas lo pobre y débil que eres, que veas lo incapaz que eres de llegar a Dios, y que dejes de pretender que vives ok y que de seguro o de alguna manera le caes bien a Dios. Porque aparte de Cristo, aparte de haber llegado a Cristo en bancarrota espiritual, no perteneces a su reino. Sabes, no tienes ninguna relación con Él aparte de su Hijo. No tienes ninguna relación con Dios aparte de su Hijo, y ni siquiera puedes sostenerte a ti mismo, pues es la palabra del poder del Hijo la que te sostiene en este momento. Es urgente que oigas el llamado al arrepentimiento. Y esto es necesario para nosotros como iglesia, y esto es necesario y urgente para aquellos que no han conocido a Cristo. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al reconocimiento que el reino de Cristo ya está aquí entre nosotros, y que es necesario que cada uno de nosotros no sea hallado como un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin este reconocimiento, no eres parte del reino. Este número 1 debe ser nuestro recordatorio del Evangelio en nuestras vidas constantemente. No traje nada. Él lo hizo todo por mí. Cristo tomó mi lugar cuando yo merecía la condenación. Si Dios hubiera actuado en justicia solamente, yo estaría muerto y completamente bajo condenación. Pero por su gracia, por su misericordia, Dios actuó en justicia, castigando a su propio Hijo para llevarme a salvación. Así que esta es la razón por qué es tan urgente, y esta es la razón por qué es el número 1 de las bienaventuranzas. Número 2, la promesa es la segunda clave principal que nosotros vemos en este texto. Vemos que existe una promesa. La mala noticia que hace la buena noticia hace la gran noticia. ¿Y cuál es esta? Que los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Qué significa esto? Que son bendecidos por Dios, que están bien con Dios, que están alineados espiritualmente con Dios. Cada uno de nosotros somos bienaventurados o somos condenados. Somos bendecidos o somos maldecidos. El Salmo número 1, que abre el salterio, la adoración del pueblo de Dios, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Abre con una bienaventuranza. Y este que no anduvo en consejo de malos, entendemos que no es ninguno de nosotros, sino Cristo mismo, el que es como nosotros, pero no anduvo en consejo de malos. Luego en el Salmo número 2 dice: bienaventurados los que en Él confían. Y cuando se refiere a Él, está hablando del Hijo, de que todos deben de honrar al Hijo.
al que viene de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa es la promesa. Bienaventurado eres cuando tu transgresión ha sido perdonada, cuando has sido escogido y atraído hacia Dios mismo, eres un bienaventurado. Para que tengas las riquezas del cielo que habla Pablo en Efesios capítulo 1, que tiene toda bendición espiritual en los lugares celestes. En Cristo necesitas declararte en bancarrota espiritual, en arrepentimiento, reconociendo que no tienes nada, que Cristo, que Dios a través de Cristo te lo ha dado todo. Existe una verdadera felicidad y la promesa te lleva a ese cumplimiento de esa verdadera felicidad. La promesa es que solo los pobres son verdaderamente ricos. Solo los que no tienen nada son los que poseen todo. Poseen la tierra. Y eso vamos a ver más adelante. Isaías 57:15 dice, yo habito, hablando Dios, yo habito en la altura y la santidad. El Dios santo, el Dios grande y temible, yo habito en la altura y en la santidad. Y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Se pueden decir dos lugares específicos que Dios habita: en la altura, en lo sublime, en lo glorioso y con cada uno de sus redimidos. Esa es la promesa. Si eres bienaventurado, perteneces al reino de Cristo. Si eres bienaventurado, tienes a Dios contigo. Si eres bienaventurado, has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Si eres bienaventurado, has sido escogido, atraído, predestinado hacia Cristo. Si eres bienaventurado, Dios te ha hecho heredero no solo de todas las cosas que posees en el momento, sino de toda la tierra. Pues Cristo te ha hecho heredero juntamente con Él. Si Dios te dijera, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Así como hizo con Salomón, con el rey Salomón. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo le contestarías esa pregunta a Dios? Esa propuesta de parte de Dios. ¿Cómo responderías? ¿Le pedirías a Cristo? Porque esa es la promesa. Quien tiene al Hijo, lo tiene todo. No necesita más nada. Dame a Cristo. No necesito más nada. Todas las demás cosas perecerán. No son eternas. Dejarán de ser. Pero dame a Cristo y lo tengo todo eternamente y para siempre. Así que veamos en número 3, otra clave principal, la foto. ¿Qué significa ser un pobre de espíritu? Lo contrario de este mundo, esta bienaventuranza no es para los fuertes y no es para aquellos que están llenos de sí mismos. Si eres rico, debes de ser pobre. Si te crees mucho, sométete al reino de Dios
el reino que Dios te ha colocado y sigue las especificaciones del rey. El mundo es completamente al revés, al opuesto. El mundo te va a decir, cree en ti mismo, pon tu confianza en ti mismo, cúbrete con las hojas de higo para no descubrir tu desnudez. El reino de Cristo dice, preséntate tal como estás, no traigas nada. No traigas nada contigo. El hombre natural no puede entender esto. Él quiere cultos de poder, de estimulación, de motivación, de cómo tener su mejor vida ahora. La palabra pobre no significa que no tengo mucho o que no tengo suficiente, sino que está completamente en necesidad al punto que si no recibe un bocado de pan, morirá. La palabra espíritu se refiere a su interior, a su relación con Dios. Es un doloroso descubrimiento realizar que estamos en bancarrota delante de Dios. Isaías lo representa de esta manera cuando tuvo ese encuentro con Dios. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundo. Pedro dice a Jesucristo, apártate de mí, porque soy pecador. Pablo dice, no tengo confianza en la carne, soy insuficiente y totalmente débil. Somos nada en la presencia de Dios. Esa es la foto. El orgullo y el mentiroso corazón nos dice que sí somos algo, que sí tenemos, que poseemos, pero la realidad es que no tenemos nada y que dependemos totalmente de Dios. La manera que entramos en el reino es la foto, y es esa misma foto de la manera que nosotros nos continuaremos en el reino. Entramos como pobres en espíritu y nos mantenemos en esa posición de humildad, de ser enseñables, de ser necesitados de su gracia cada día, a cada hora, que sin Cristo no pudiéramos estar. El grupo más difícil para alcanzar por medio del Evangelio son los cristianos profesantes, que están muy llenos de diferentes ideas y que ven todo bien. Para ellos no está pasando nada malo. Para ellos tienen la bendición de Dios sobre ellos. Esas son las personas más difíciles de alcanzar. No como el publicano que vino al templo condenado y salió perdonado, o como el hombre criminal que estaba al lado de la cruz de Cristo, que pensó que si tan solo se recordara o tuviera memoria el que estaba al lado de él, cuando regresara en su reino, lo iba a invitar. ¿Cómo me vuelvo pobre de espíritu? Me voy de aquí a estar a solas a una montaña. Los discípulos, después de hacer milagros y sacar demonios, le piden a Jesús, incrementa mi fe.
usted pensaría, wow, pero si están en pura actividad espiritual, ¿por qué ellos están buscando que Jesús incremente su fe? Y es porque pudieron reconocer que son pobres. Mientras más nos acercamos a Dios, más vemos nuestra bancarrota espiritual, más vemos nuestra pobreza. Mira a Jesús, lo más que miramos a Cristo, más pobres nos sentimos. Han llegado a ser conscientes de su propia miseria y necesidad. Como aquel hombre que imploró diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Tienes un espíritu contrito y tiemblas ante la palabra de Dios? ¿Te duele que hayas pecado contra Dios? ¿Reconoces que las cosas que suceden a nuestro alrededor, fatales, de muerte, de enfermedad, son consecuencias del pecado, de la corrupción que entró en este mundo? Puedes pensar que de alguna forma tú estás ahí contribuyendo en esa consecuencia. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestros pecados y nuestro mundo ha sido corrupto por causa del pecado. Que tengamos un espíritu contrito y que podamos temblar ante la palabra de Dios. Que la foto del bienaventurado en primer lugar y como fundamento de lo que es un pobre de espíritu nos lleve a realizar que somos ricos cuando no tenemos nada, cuando no poseemos nada. Y el último punto, el resultado, porque de ellos es el reino de los cielos. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado, porque de ellos, los que reciben la promesa de bienaventuranza, de ellos es el reino de los cielos. No es para los otros, esto es discriminatorio. Hay otros pasajes que dicen explícitamente que no heredarán el reino de Dios, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni aquellos que se echan con hombres, ni los ávaros, ni los mentirosos. Ellos no heredarán el reino de los cielos. Mateo 8, Primera de Corintios 6, Gálatas 5, Apocalipsis 21. Esto es importante, que cada uno estemos de acuerdo, que esta palabra de Dios dice que hay algunos que heredarán el reino de los cielos. Estos pobres de espíritu, es de ellos el reino de los cielos. Y que hay otros que no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están llenos de su propio pecado. Están llenos de su propia maldad y han optado por mantenerse en esa oscuridad. Este resultado es presente, no es pasado, no es futuro, es ahora el reino. Este reino, Cristo es el rey de este reino y Dios lo ha coronado rey
solo declarándonos como en bancarrota espiritual, recibimos la abundancia de su gracia. Y ese es el resultado. Que ahora le pertenecemos a Él. No te compares con tu vecino. Compárate con Cristo y vas a poder ver la bancarrota que tienes delante de Dios. Los poderosos ángeles creados para estar en la presencia de Dios se tienen que cubrir cuando ven el rostro de Dios. Ángeles que nunca han pecado. Los profetas y los apóstoles que tuvieron experiencias extraordinarias con Dios, ellos cayeron al suelo y se postraron delante de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos estar delante de Él. Su santidad es inigualable. ¿Te has visto con la necesidad de esta gracia? ¿Has podido reconocer que el punto del reino es el contraste con la pobreza? El pobre de espíritu lo recibe todo. Esto es la riqueza del que no tiene nada. Recibe el reino de los cielos. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los celestes. Recibe el señorío de Cristo y hace la voluntad del Padre del Señor Jesucristo. ¿Has llegado a este lugar en tu vida? ¿Has reconocido que la salvación es una que es completa? Que nos lleva a deleitarnos con ese Dios santo que vive en luz inaccesible, a deleitarnos con Él para siempre. La verdad es que no traemos nada, que solamente lo necesitamos a Él. Él es el que llena nuestras vidas. Él es el que nos lleva a clamar, ten piedad de mí. Él es el que nos lleva a tener un espíritu contrito y temblar ante su palabra. Él es el que nos lleva a comprender nuestra propia miseria y que nada esperamos de nosotros mismos, sino de Dios, quien es el que provee todas las cosas. Que sea la proclamación del Evangelio, el arrepentirnos y creer en Jesucristo, lo que nos lleva a vivir ese gran anuncio, ese gran mensaje que Dios nos ha dado, de conocer que verdaderamente Dios nos ha dado a probar de su bondad. De que aunque el capítulo 3 de Génesis fue devastador y que fuimos destituidos de su gloria, ahora por medio de Cristo, no teniendo nada en nosotros, podemos venir a Él. Ahora por medio de Cristo podemos disfrutar de Él, dejándolo todo atrás, siguiendo a Cristo, reconociendo la gran bondad que Él ha derramado. Así como el hijo pródigo, que después de deleitarse en el mundo y de malgastar toda la herencia que tenía, pensó en la gran bondad de su padre. Si tan solo me recibiera como un jornalero, si tan solo me recibiera y me diera un trabajito por ahí. El Padre no cambia.
El hijo continúa siendo el hijo y el padre le recibe como lo que es su hijo. Y aunque se fue y lo gastó todo, el padre le recibió y lo celebró en gran manera. Así es el reino de los cielos para cada uno que ha sido bienaventurado, para cada uno que ha reconocido que no tiene nada que dar a Dios. Oremos. Padre, en esta hora te damos gloria y honor.